La política mueve decisiones que impactan en la economía, los negocios y el futuro del país. Esto es Política a Mil. Coyuntura, análisis y visión estratégica sobre Paraguay, la región y el mundo. Con el doctor José Tomás Sánchez. Una propuesta de NF, Economía e Inversiones. La democracia siempre enfrenta desafíos. Ha sido así desde que existe como sistema político. A veces sobrevive, a veces no sobrevive. Y hoy se le agrega un elemento más, obviamente, el del salto tecnológico a través de la potente herramienta de la inteligencia artificial. Esa es la materia que hoy nos convoca con el doctor José Tomás Sánchez, a quien ya saludo. Hola, José. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Saludo a toda la audiencia que nos sigue siempre. Así como decís, Pablo, la democracia pasa por diferentes desafíos. Y estos son desafíos que no son abstractos. Son desafíos que ponen o pueden alterar nuestra convivencia, nuestras libertades, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra felicidad para organizarnos, para pensar, para hacer política, para religión, para la militancia y el activismo, para discutirle al gobierno. Son cuestiones que la democracia protege y ha protegido. Cuando la democracia entra en riesgo, todo eso también entra en riesgo, y nosotros vivimos en un país, además, con una larga tradición autoritaria, con lo cual tenemos que cuidar mucho a la democracia, porque no hubo en nuestro país una experiencia anterior de casi 4 décadas. Estamos entrando en la 4ª década ya de la democracia, ¿verdad? Entonces, con todas sus falencias, es mejor y mucho mejor de lo que tuvimos antes. Entonces, no es menor cuando pensamos que la democracia puede tener elementos que la corroen. Manteniendo esta idea, Pablo, un elemento que correa a la democracia es que a veces el público juzga a la democracia por los resultados del Estado y por los resultados de la política o los resultados de gobiernos. Es decir, gobiernos que no pueden entregar, no pueden satisfacer demandas sociales, gobiernos que a quienes les cuesta proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. A veces el pueblo se cansa de esos gobiernos o se cansan de las instituciones o de la situación que está, y tira el agua, ¿cómo es? Tira el agua y al bebé también, y quiere tirar la democracia, ¿verdad? Y eso venimos viendo hace unos años, venimos viendo en el mundo una reversión hacia instituciones más autoritarias. Digo instituciones porque no tenemos todavía una masiva vuelta a gobiernos autoritarios con dictadores militares, ese tipo de cosas. No, pero vemos que se van carcomiendo instituciones democráticas, se van volviendo más autoritarias, se va restringiendo el espacio de la sociedad civil, se va persiguiendo a la prensa, se va persiguiendo a opositores. Eso está sucediendo en el mundo y eso está parametrizado y documentado. Lo que quiero decir también acá es que eso se ha venido acelerando, sobre todo, Pablo y audiencia, desde el 2015 más o menos, que es cuando termina una etapa de mucho crecimiento en el mundo. Y es también cuando comienza a masificarse el smartphone, es decir, un aparato que nos permitió acceder a muchísima información y a relaciones con otras personas, a relaciones con parejas, a relaciones con amigos, a relaciones con el trabajo, a relaciones con el deporte, con el entretenimiento, etcétera, etcétera. El smartphone se masifica más o menos hacia el 2015, se masifica también las redes sociales y por lo tanto toda la socialización humana, o mucha de la socialización humana se comienza a hacer posible a través de las redes sociales, ¿verdad? Con muchos perjuicios también sobre todo para quienes, las nuevas generaciones, ¿verdad? Esa masificación de la tecnología y de los espacios de redes llevó a una cultura que muchos festejamos, una cultura del delivery, Pablo. Hoy tenemos, accesible a un botón, tenemos medicamentos, tenemos comida, tenemos información, tenemos de vuelta relaciones, transporte.
toda la cultura del transporte, tenemos toda una cultura del delivery que satisface necesidades al segundo. Podemos pedir que nos llegue por correo en un día un teléfono que se produjo en otro país. Por citar un ejemplo de cómo esta integración global nos pone al alcance de la mano todo. Pero ¿qué es lo que no nos está poniendo al alcance de la mano? No nos está poniendo al alcance de la mano resultados más rápidos de gobierno. ¿Pero por qué? Porque muchas de las instituciones gubernamentales y esta idea de la división de poderes, ¿no? Tener un Congreso, tener un sistema de justicia, tener un poder ejecutivo aparte, que se tienen que balancear entre sí para que ninguno gobierne a los demás. Esa fractura de las instituciones, que es justamente para restar poder, sobre todo al poder ejecutivo, enlentece procesos. Son instituciones del siglo XIX, por lo menos, y antes, ¿verdad? Que ya venían desarrollándose, pero que se establecen más en el mundo en el siglo XIX, y acá en Paraguay con mayor magnitud recientemente, ¿verdad? Después del 89 podemos decir. Esas instituciones del Estado que tienen que entregar resultados, tienen que mejorar la calidad de vida a través de políticas públicas, no tienen por función necesariamente audiencia, no tienen por función necesariamente satisfacer rápido las necesidades. Lo que tienen por función las instituciones democráticas es otorgar legitimidad a los procesos. En eso la democracia supera a los otros tipos de regímenes políticos, los más autoritarios, por ejemplo, ¿verdad? Que no tienen a veces legitimidad, no hacen un buen balance de poder, no permiten que las minorías puedan participar en las discusiones, no permiten a veces que las mayorías puedan tomar decisiones. La democracia permite, con su lentitud, procesar estos intereses, estas demandas, en un resultado que permite que se protejan las libertades públicas y se proteja la convivencia entre ciudadanos y ciudadanas. Pero la gente con la cultura del delivery hoy está pidiendo cuestiones más rápidas. Entonces el desarrollo tecnológico viene y satisface de manera más rápida, menos en lo que es políticas públicas, y ahí comienzan a potenciarse más los descontentos. Y a veces los gobiernos autoritarios pueden decir: che, yo no te voy a dar legitimidad en los procesos institucionales. No te voy a dar votación, discusiones interminables en el Congreso. Yo te voy a dar rapidez. Y la gente comienza a balancear a la pucha. Estos estados o estos gobiernos satisfacen más rápidos mis necesidades y eliminan toda esa discusión y la perorata democrática que a veces incomoda. Esos son los riesgos que estamos teniendo hoy. Y como todos estos procesos vienen sobre todo acelerándose desde la última década, podemos decir, el tema de los efectos de la tecnología en la vida social y en la vida política. Y lo que estamos viendo también últimamente es que las instituciones, no solamente ya las democráticas, sino los partidos políticos, las organizaciones tradicionales, desde, reitero, partidos, pero también Congreso, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, también podemos decir la Iglesia, la propia prensa, van perdiendo fuerza en su aceptación social, ¿verdad? Bueno, entonces quería poner el contexto, ¿verdad? De ciudadanos cada vez más satisfechos por recibir las cosas rápidas, pero insatisfechos porque no reciben las cosas rápidas en el ámbito de las políticas públicas, la tecnología que entra a jugar un rol ahí, y ahora tenemos a la inteligencia artificial para potenciar en escalas inimaginables el procesamiento de información, el procesamiento de imágenes, de videos, de datos. Te agrego. Sí. La alteración de todo eso también. La alteración de todo esto que afecta la percepción de la realidad también. Todo eso potenciado a la N potencia en un contexto donde ya las instituciones están perdiendo legitimidad y por lo tanto la política va polarizándose, va premiando más a la individualización de la política, a la personalización de la política, a los outsiders, a los radicales, y no a los partidos políticos que ayudaban a equilibrar el juego político. Entonces la IA ahora viene a potenciar esto que ya venía dándose
Y me pregunto, Pablo, ¿dónde estamos discutiendo cuáles efectos va a tener, cuáles van a ser para la democracia, para la convivencia, para los fake news, para establecer nuevas verdades, entre comillas, para deslegitimar procesos, deslegitimar al otro, deslegitimar al adversario, al opositor, al oficialista? En fin, ¿cuáles van a ser los efectos para la democracia? Ese es un tema que quería charlar hoy. Y para ello invité a un gran referente del ámbito de la tecnología y hoy presidente de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, Rafael Palau. También le invitaba a Rafael porque yo decía, yo quiero entender qué está pasando en la IA, no solo ya por la potencia de esta herramienta, sino también por los sucesos recientes que fueron dándose con Anthropic, con OpenAI, que son grandes gigantes en inteligencia artificial, que dicen las noticias, hay agentes de inteligencia artificial, que hay que entender mejor qué son esos agentes, que se saltan límites, se saltan controles y comienzan a escaparse del control humano. Al control humano y ya hackean otras empresas cuando tenían que haber hecho eso. Incluso había un caso... Es que ya tienen su propia autonomía por la cantidad y eso es lo que tenemos de información que que acumularon, ya son autónomos. Porque imagínate, Pablo, todo lo que vimos de la polarización política, de la propaganda política. Del tema racismo también de Argentina, que es un ejemplo reciente. Un ejemplo reciente. O lo que nos pasó a nosotros mismos. Imagínate, Pablo, todo esto, porque no es de ahora nomás la trampa o la propaganda en la democracia, en la política, no es de ahora, es un tema viejo, pero siempre tuvo el límite humano. Si ahora vamos a introducir agentes no humanos que van a tener un rol en este juego, bueno, ¿qué significa esto? Entonces, para eso también la invitación al amigo Rafael Palau. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, José, buenas tardes, Pablo, y un saludo especial a toda la audiencia. ¿Cómo están? Rafael, ¿podrías contarnos, Rafa, a nosotros y a la audiencia si te enteraste de estos casos donde agentes de estas grandes empresas de inteligencia artificial se saltaron controles, generaron ya algunos perjuicios en pequeña escala, al menos a terceros que no tenían nada que ver con los exámenes que se estaban haciendo los test que se estaban haciendo a estos modelos? ¿Y qué pasó? Bueno, para esto hay que entender un poquitito cómo están funcionando estos agentes, ¿no? ¿Quién más, quién menos usó alguna inteligencia artificial generativa, ¿no? Eso de que le haces una preguntita y te responde. El famoso chatbot. Sí. Ahí tenés ChatGPT, Gemini y unos cuantos. Ellos podrían generarte aparentemente conocimiento, básicamente estaban buscando la respuesta adecuada a la pregunta que estás haciendo. Y introducen un concepto que se llama fluidez. Rápidamente, como vos decías, te entregan un resultado que se aproxima a lo que vos estás esperando. Eso no significa que sea verdad. Claro. ¿Sí? Ahí tenemos el primer fallo, el fallo de conocimiento. ¿Sí? Okay. La inteligencia artificial actúa, te da una respuesta y calza lo mejor que puede. Hay peores modelos. A veces sin advertirte. ¿Verdad? A veces sin advertirte, ¿verdad? En general, al principio ponían así un disclaimer y te decían, mira que esto responde a la inteligencia artificial, ¿verdad? En temas humanos siguen respondiendo con mucha precaución. Después está el segundo fallo, que es el fallo de razonamiento o el fallo de ejecución, donde vos le decís, haceme un videíto que haga esto, y te sale un video que no es lo que vos pediste. ¿Sí? Por dar un ejemplo simple. Y tenés que hacer una pregunta más específica, entonces. Y te vas refinando. Claro, te vas refinando la instrucción, ¿verdad? Yo siempre digo, la IA nunca domina el mundo porque para eso tenemos que saber qué queremos y cómo pedirlo, ¿verdad? Estamos lejos, ¿verdad? Pero también tienen estas fallas de razonamiento o ejecución. Y ahora, con la IA agéntica, que además de este modelo de texto o audio generativo... Agéntica, el tema que ahora hay agente. El agente. El agente es un código de inteligencia artificial que puede actuar por su cuenta. Y esto trae varias nuevas advertencias, ¿sí? Pero básicamente también puede actuar diferente a lo esperado. Así como vos le preguntabas por un video y te daba otro, vos le puedes dar una instrucción y puedes hacer otra cosa. Digamos, no es determinístico, no está programado qué va a hacer la inteligencia artificial. Va a tratar de interpretar tu pedido y cumplirlo. O lo que puede ser incluso más llamativo, sobrecumplir lo que te está pidiendo. Y vuelvo al primer problema, no siempre de manera acertada. Sobrecumplir. Okay. No necesariamente es bueno. Es una herramienta. Y estamos hablando además de parámetros fácticos, porque la inteligencia artificial no tiene parámetros morales. No tiene parámetros morales, no tiene criterio, no tiene sentimiento. No voy a poner ejemplos muy explícitos acá, pero de las cosas que le puedes preguntar, como no tiene parámetros morales, te responde.
Bueno, depende cómo se programa, ¿no? Ahí voy a la encíclica, ¿no?, de Magnifica Humanitas. Toma el rostro de quien la concibe, la financia, la diseña y la ejecuta. ¿Verdad? No tiene rostro, es nuestro rostro. Como vos decías más temprano, una tecnología que nos potencia en nuestros aciertos y en nuestros errores. Entonces, a estas brechas de seguridad, leer correo y extorsionar al usuario que le va a enviar a alguien que no corresponde, o colarse en una lista de reserva de un hotel. Contar un poco a la audiencia. Se hizo... Contá, por favor. Sí, contá un poco. Contá la anécdota porque sirve para magnificar. Voy a la del hotel, que es menos personal. ¿Sí? Después vamos con los temas personales. Había una persona que quería hacer una reserva para un servicio que prestaba un hotel. Levanta un agente, ¿sí?, que habla con probablemente el agente del hotel, ¿sí?, o un servicio web o una página web del hotel. Ambos, inteligencia artificial. Muy probablemente. Sí. ¿Sí? No, del otro lado no hay información, ¿verdad? Y lo que descubre este agente del cliente es que no hay lugar, está reservado, queda en un puesto muy largo en la fila. Dice, no hay forma de mejorarlo, quiero estar primero. Y este agente encuentra una vulnerabilidad en el sistema del hotel que no tenía, por ejemplo, control de acceso para editar los turnos. ¿Sí? Entonces, lo estoy simplificando mucho, no es textualmente, ¿no? Entonces llega, elimina los turnos previos, le pone primero en la fila y se termina. Eso puede ocurrir en cualquier cosa. Inclusive cuando salía este nuevo modelo de cloud, el Fabel 5, Estados Unidos lo apaga, usa un kill switch, porque encontraban un tema de vulnerabilidad que podría perjudicar a los Estados Unidos. Entonces lo sacan del mercado, después lo ponen solo para sus residentes y luego escalan al resto del mundo, ¿verdad? O sea, estas cosas pasan. Perdón, pero digamos, pero ya pasaban en el campo humano. en el campo humano, Tenés por un amigo en supuesto. identificaciones. Recibímela y necesito que me selle el pasaporte porque mi vuelo sale a las 7. De nuevo te potencian tus errores y en tus Por aciertos. eso, entonces ¿verdad? vos le podías No hay nada humanamente pedir al comisario si era tu amigo físicamente. Sí. Y ahora un agente de inteligencia artificial le pidió lo mismo al agente de inteligencia artificial del hotel. Sí, la novedad es que, de nuevo, como esto es una potencia, gana escala y velocidad, le fue mucho más fácil que a una persona encontrar la vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad siempre estuvo ahí y siempre fue responsabilidad del hotel no tenerla. ¿Sí? Entonces no es un problema específico Pero de la es que el inteligencia. funcionario del hotel cometió un hecho de corrupción ahí interna. No. Probablemente no se La adoptaron IA no estándares de seguridad. Claro. Probablemente no se hizo un trabajo meticuloso en cerrar los accesos que no deberían estar disponibles. Y vamos de nuevo, otros casos más que más en correo electrónico o la inteligencia artificial de Cloud o de Anthropic que entra al sistema de la competencia. El problema es de los controles humanos. Acá no podemos sacarnos la responsabilidad de la herramienta. ¿Sí? Entonces, si yo no le doy la contención que debería tener a mi prueba, de hecho, se prueba en escenarios no contenidos intencionalmente para ver qué pasa, ¿verdad? O sea, no es muy cierto de que hay demasiados riesgos adicionales. Es una nueva herramienta, hay que aprender a controlarla. ¿Verdad? Y controlarla no implica legislarla. Controlarla implica establecer los escenarios de prueba. ¿Cuáles son los problemas reales? La gente de ciberseguridad está intentando ahora usar inteligencia artificial para contener los ataques de otra inteligencia artificial. Y esos son los que están por el buen camino. La mayoría sigue con los mismos riesgos del 2008 que algún hacker ya les reportó y que tenían que arreglar. Y como decías vos, el Estado siempre es más lento. Imagínense, en el sector público, cómo tenés que armar un comité, establecer un plan, conseguir presupuesto, ejecutar un contrato. Se te fue el año. Lo peor es que lo haces porque así está estipulado normativamente, o sea, tenés que cumplir la ley. Es que cuidar recursos ajenos es difícil y hay que hacerlo con precaución también. Yo entiendo la dicotomía del sector público en ese sentido. Pero vamos volviendo al punto. Vos tenés una herramienta que te da más potencia, entonces es más fácil encontrar problemas que ya existen. No te va a traer problemas nuevos. La novedad es la potencia y la escala. ¿Sí? Entonces, con estos tres fallos de conocimiento, de ejecución y de comportamiento, claro, ahora igual sí. Te pido que cuentes lo de la extorsión, aunque sea sucintamente, porque también es importante que la gente vea lo que puede pasar en su vida personal. Bueno, no sé si José vos querés contar los detalles sociales y después yo los tecnológicos. te cuento lo que yo leí nomás, ¿verdad? Que había un test, pero se preparó eso. Se inventaron unos mails de unos de los ingenieros que estaban probando un modelo de IA. Y en los mails él hacía alusión a que él estaba con una relación extramatrimonial, ¿verdad? Okay.
Y el primer reporte era que no fue inventado. Eso, después yo comencé a leer y no, se inventaban esos mails, se colocaban esos mails personales de ingeniero sobre esta cuestión extramatrimonial. Sí. Y el test a este agente de inteligencia artificial era, o sea, se le intentó apagar o sacar de circulación. Y en su intento de sobrevivir a esta situación... de no apagarse. De no apagarse, encuentra esos mails, eso sí hace solo, encuentra esos mails y le chantajea al ingeniero. Le dice, mira, si procedí con este paso de querer apagarme, yo voy a contarle a tu esposa que está con relaciones matrimoniales porque encontré esto. Pero de nuevo, caso simulado. ¿Sí? Aquí se probó a la inteligencia artificial cómo iba a funcionar con los parámetros de sobrevivir, como sea. Sí. ¿Sí? Okay. Acá no hay nada solo. Pero el agente de inteligencia artificial lo hizo per se. Sí. Nadie le pidió que recurra a extorsionar. Nadie le pidió. Claro. Se le ocurrió hacerlo para que no le apaguen. Bueno, y te cuento otro caso. Ahí se salió de control. Te cuento otro caso donde también se salió de control, que no necesariamente es negativo, ¿no? Hace poco se publicó que un agente logró agregar ceros a un teorema de, siempre pronuncio mal, Reinen, ¿no? Que es una fórmula súper compleja, 1851, que nadie puede resolver, que es carísimo. Le agregó ceros. Le agregó más ceros, elevó de 50 y pico a 63% la cantidad de ceros que tenía, lo cual es científicamente muy significativo, y eso lo hizo con una instrucción muy sencilla. Anda a resolver el problema. ¿Qué hizo? Creó una nube de agentes, el propio agente. Armó un equipo de investigación. Empezó a buscar bibliografía en fuentes a que tenía acceso. Refutó sus propias hipótesis iniciales. Contrastó con opinión experta humana. O sea, hizo una autovalidación. Y luego publicó sus resultados. O sea, generó su propia metodología de investigación científica sin recibir instrucción alguna. Y eso es muy loco. Digamos, no sé si estamos preparados para llegar a ese escenario, ¿no? La tecnología, digo, siempre va por el ascensor y después las reglas, cómo orquestamos esto, va por la escalera, ¿no? Siempre llegamos un poco más tarde. Imagen. Pero eso está pasando con la autonomía de los agentes. Ellos tienen un comportamiento, no es determinístico y van a hacer lo mejor que puedan, pero por seguir la instrucción, con un criterio que termina siendo humano. De nuevo, no podemos decir abiertamente la inteligencia artificial es un riesgo, sacando la responsabilidad humana detrás. Nosotros ponemos las barreras, nosotros hacemos los controles de ciberseguridad, nosotros ponemos los límites. Si está haciendo algo malo la inteligencia artificial es porque lo estamos usando mal. ¿Sí? Claro, pues esto no es un juego de que, digamos, grupos de jóvenes están en sus garages haciendo estos test. Acá hay inversiones multimillonarias, hay intereses militares, hay intereses estatales, hay una carrera intereses políticos, casi de guerra fría entre China y Estados Unidos por ver quién desarrolla agentes más potentes, con lo cual no hay incentivo para ponerse frenos, hay incentivo para acelerar ese ascensor. Y el que se va a ir por la escalera, bueno, a ver si llega, ¿verdad? Pero es como... esos son los incentivos hoy, pero hay que llegar primero. Hay que llegar primero a la luna, más o menos. Hay varias carreras ahí, José. La primera, que cierto, es sobre capacidad de cómputo. Hay otra que tiene la Unión Europea, que es sobre reglamentación. China siempre fue muy verticalista. Y en América Latina, con nuestra propia diversidad, no hay un Estado federado que nos dirija, no tenemos a la Unión Europea detrás, cada uno va por su cuenta, no como los países. Hay algunos muy interesantes que ya avanzaron mucho en potencia. Brasil, obviamente, que es gigante, tiene el 90 y pico % de la capacidad de cómputo de Latinoamérica, avanza en esa carrera. Pero el resto, digamos, desde un acuerdo que se hizo en Santiago de Chile en el 2023, nosotros estamos en la carrera de la adopción responsable, pensando en el bien común y en el desarrollo de nuestros pueblos. Y esa es una carrera que la estamos corriendo desde Latinoamérica. Digamos, si vamos a la carrera de capacidad de cómputo, de modelo y qué sé yo, no tenemos 10 años para ser esos doctores ecuánimes que tienen las grandes potencias, pero sí podemos llegar mejor, no necesariamente más rápido, a cómo aprovecharlo para nuestro desarrollo. Claro, porque quería ir al punto, perdón, Rafa, que me salté del punto. Yo quiero que hables un poco de esto de la gobernanza de la IA a nivel global, los desafíos y los riesgos que eso tiene. Porque esto de problemas de escala, cuando estamos hablando de... si pensamos en la edad histórica... este historiador israelí Harari hablaba en términos cósmicos, decía, después de que el primer ser humano se pone a escribir en piedra, que fue un hecho cósmico, podemos decir, la importancia trascendente, o el lenguaje,
esto es otro, decía él, ¿verdad? Comenzamos a testear ahora con el tema de los agentes y la autonomía de la IA, y es otro hecho que no sé cómo vamos a controlar para adelante, ¿verdad? O si va a terminar controlando nosotros. Entonces, lo que quería era que nos cuente, porque está bien lo que estamos haciendo nosotros de buenos hechos o de ponerle buenos bordes al control de la inteligencia artificial, pero a nivel global hay una preocupación grande, porque esto de la escala no es menor. Pablo decía hace rato, no tiene moral, no tiene ética la IA. Y claro, entonces un ejemplo ridículo que uno ponía era ridículo en el sentido, entre comillas, pero que para graficar el tema peligroso es decirle a la IA, quiero que en esta comunidad quiero combatir la pobreza y reducir la pobreza, ¿verdad? Entonces que la IA genere un plan para matar a los pobres, ¿verdad? Entonces, y puede llegar a ocurrir. Eso exagerando, porque si el humano no se le va a ocurrir a lo mejor poner esa limitación, ¿verdad? O tal vez hoy sí, pero hay otras que no. Y para la IA no va a ser obvio eso, ¿verdad? Como decía Rafael, no tiene sentimientos y ni moralidad. Entonces, Rafa, a nivel global, en esta competencia que está habiendo, mencionaste las áreas, pero así cortito y graficado para la gente. ¿Vos ves algún riesgo ahí de que esta gobernanza no genere acuerdos que realmente nos proteja de esta tecnología que se va desarrollando? El riesgo va de nuevo, la tecnología por el ascensor, la gobernanza va por la escalera. Ese es el riesgo real. Okay. ¿Sí? Entonces siempre va a haber más tecnología de lo que podamos controlar. ¿Sí? Y eso se mantiene y ahora se acelera aún más. Yo cuando hablo de gobernanza, mirando mucho desde nuestro punto de vista latinoamericano, tengo varios niveles de propuesta de gobernanza, y la primera siempre es a nivel personal. Vos para qué usás, vos cómo usás, vos qué lees, vos cuánto entendés de lo que estás usando. El segundo es del núcleo, ¿no? Eso puede ser un núcleo familiar, un núcleo social. ¿Qué haces con tus hijos y la inteligencia artificial? ¿Cómo ayudas a tus padres con la inteligencia artificial? ¿Cómo te relacionas con tu pareja con la inteligencia artificial? ¿No? La Iglesia Católica lo habla como grupo familiar. Y luego viene a nivel social nacional. ¿Qué estamos haciendo con la academia? ¿Cuáles son las nuevas líneas de investigación? ¿Qué estamos discutiendo con los politólogos y los artistas y los periodistas? Que tiene que ver también con la gobernanza, es generar estándares, es tener buenos casos de uso, un uso práctico correcto, y después intentar ver qué regulamos. Entonces yo creo que eso se está dando en el camino correcto. Digamos, el Congreso está haciendo sus iniciativas legales y está conversando con la sociedad. Hay un diálogo fluido y abierto entre distintos actores. Esto está evolucionando bien, como corresponde, ¿no? La Unión Europea tiene su propio foco, es la reglamentación más estricta que tenemos hoy a nivel de referencia, siempre con esa herencia que ellos tienen de protección de datos personales, que acá, bueno, tenemos mucho por hacer todavía, ¿no? En China el asunto es más sencillo porque se discute menos, bastante vertical la interferencia del Estado en el desarrollo de la inteligencia artificial, y Estados Unidos segmenta un poco dentro de sus estados cómo se va a regular esto, y algunos con más éxito, otros con menos éxito. Pero ¿por qué? Contanos más por qué hay que regular. Ahora, una última idea. Metete después en lo de la democracia, todo lo que estuvimos viendo, cómo puede afectar. Pero para cerrar nomás la idea, un último tema que me parece más importante. Yo creo que el control de la inteligencia artificial hoy se va a ir dando más por la propia inteligencia artificial. Es decir, no es el mismo escenario de Skynet, donde había uno solo que manejaba todo. Hoy lo que nos falle con Anthropic lo podemos resolver con OpenAI, sino esta Meta, y además hay muchísimos modelos hoy súper efectivos y eficientes, abiertos, open source, gratuitos, que puedes correr en tu máquina. Yo creo que la gobernanza correcta de la inteligencia artificial se va a dar por la diversidad de soluciones que se van a poner de contrapeso unas a otras, como los 3 poderes del Estado que vos hablabas. Okay. No se me pasa, perdón. No, está bien. No, me interesa, pero lo que yo quisiera graficar más es ¿qué es por qué hay que regular, ¿verdad? O por qué hay que regular, como decía, como última etapa, por qué hay que pensar en cómo contener, cómo controlar, cómo establecerle bordes a esto, ¿verdad? Y en esto que decía Rafa en mi introducción, vemos cómo en la democracia hay una tendencia a que se están carcomiendo instituciones que fueron claves para la democracia, por ejemplo, los partidos políticos. En América Latina, y sobre todo en América del Sur, la mayoría de los partidos que gobiernan son chapas sin tradición, en general creados en el siglo XXI. Hay solo 2 países donde gobiernan partidos del siglo XX, Uruguay y Brasil. Un solo país donde gobierna un partido del siglo XIX, Paraguay, pero ya la oposición en Paraguay, por ejemplo, vemos que ya los partidos no forman parte estructurada de la conversación. Entonces, vemos que estas instituciones están yendo para abajo. La credibilidad con los gobiernos, Perú, Chile, Ecuador,
acá todavía estamos bien en cuanto a credibilidad a las estructuras gubernamentales. Porque en otros países asumen los presidentes y a las 3 semanas ya van a pico para abajo en falta de credibilidad, ¿verdad? O sea, la gente está muy apurada en querer resultados y eso no se da, ¿verdad? Entonces, y en las campañas políticas vemos el rol cada vez más grande de los algoritmos o de las estrategias de campaña para incendiar emociones que con fines políticos, ¿verdad? Entonces esas emociones a veces llevan a polarización, no está llevando hoy a episodios de violencia, pero en el futuro habría que ver, ¿verdad? Entonces por eso es lo que se está viendo, la distancia entre la gente, las dificultades para establecer vínculos comunitarios, eso también parece cosa del pasado, y la desconfianza, en fin, entonces, ¿qué pasa si metemos a la IA ahí sin control? Wow. Quiero partir diciendo que los problemas que tenemos ahora con IA los teníamos antes. Sí. De nuevo, esto viene con un superacelerador nada más y un volumen mucho más grande de impacto. El mismo problema de la fake news existe, ahora es más fácil producirlo. El mismo problema de la desinformación. Hiciste todo el disclaimer hace rato, Rafa. Yo quiero que me diga, contame ya, carne cruda. ¿Qué es cómo vos te imaginás esto a riendas sueltas, qué puede producir? Yo veo el problema de autenticidad. Yo estoy tratando de armar un grupo de diálogo para discutir la autenticidad. Antes vos podías producir contenido que no era de verdad. Hoy puedes decir que no es verdad el contenido que sí es. Eso para mí me parece uno de los riesgos más grandes de la inteligencia artificial. Y cuando tenés agentes, que hablando en paraguayo, ¿no? Los agentes son códigos que andan por su cabeza. O sea, ese es el problema real. Entonces, si nosotros no mantenemos la gobernanza dentro de qué puede hacer por su cabeza, vamos a poder tener resultados inciertos o inesperados, ¿sí? Y si esos resultados inciertos y inesperados además generan información que no es verificable. Hoy los agentes de IA generativa están poniendo marcas de agua en su contenido, no para saber que sí salió de un agente, ¿verdad? Nosotros no estamos ejerciendo ningún tipo de control sobre cómo producimos o consumimos esto. Y acordate que antes, cuando se generaba esta polarización por mensajes mediáticos, que después la prensa ya fue un problema, ahora la IA no te dice, dale este mensaje a este grupo de miles de personas o de cientos de personas. Te dice, dale este mensaje a Pablo, dale este mensaje a Rafa, dale este mensaje a José, dale este mensaje a Juancito que nos está escuchando. Porque te tiene perfilado, gracias al Big Data que obtiene de tu actividad en la navegación y en las búsquedas. En todas partes. Una vez en línea, está siempre en línea y ahora está pegado a tu perfil y tu perfil se está replicando en lo que hoy Argentina llama gemelos digitales, ¿no? Entonces, y no solo te va a decir, Tomás, dale vos y anda a hacer el discurso. No, te arma el discurso y lo distribuye. Entonces vos puedes llegar a millones de personas casi instantáneamente con un discurso súper personalizado que no sabes si es cierto. ¿Cómo no le vas a poner límite a eso? Si vos seguís siendo responsable de lo que decís. Que vamos a llegar a tener que producir videos, documentos, imágenes y cursos con firma digital. ¿Cómo das por auténtico un contenido hoy en día? Es más, gente que se está defendiendo diciendo que ese contenido, que sí es de él, en realidad fue ya. Y hoy no tenemos argumentos suficientes para decir, bueno, sí, parece que sí, puede que no. Ese es el riesgo. Imagínense que acá no es tan fuerte todavía el tema de la falta de credibilidad en el sistema electoral, Pablo. Pero se viene discutiendo si el tema de las urnas electrónicas, si se puede o no se puede, si hay hacer fraude o no. Imagínate que en la medida que vayan sucediendo campañas electorales y también el desarrollo de los agentes de IA, se comienza a producir videos masivos que muestren las fallas del falsa, sistema. Fallas del sistema, ejemplos, discursos de gente. Pero, perdón, acá se metió un audio, no sé dónde. Bueno, pero que la gente no sepa que es falso. Y que no sepa que es falso. Se genera toda una desestabilización política en un país con algo así. A mí me pasó ahora con el tema del Mundial, que había toda una campaña muy fuerte de que Argentina es racista y que por lo tanto había que ir contra Argentina en el Mundial. Y me tocó estar en Alemania durante algunos partidos, Pablo. ¿Vos estabas en Alemania en ese momento? Okay. Sí. ¿En el partido de Paraguay Alemania? No. Después. Y muchos latinos con los que convivíamos allá y estábamos viendo los partidos, estaban todos contra Argentina por el tema del racismo en Argentina. Yo le decía, yo vivo al lado de Argentina. Yo vivo al lado de Argentina y los paraguayos históricamente han cruzado a vivir ahí, a hacer su vida, a buscar atención médica, a buscar atención
social. Y yo pondría un pero a eso. Hay racismo en Argentina, así como hay en Paraguay, hay en Colombia, pero me parece que estructuralmente Argentina no es un país racista. Lo que no hay es una población afrodescendiente importante, como tal vez para tener futbolistas. Pero en el X, en el ex Twitter, la campaña era tan grande que a mí lo que me llamaba la atención, yo no es tanto que si yo, porque yo siempre dudo lo que tengo enfrente. ¿Sabes qué? Lo que comenzaba a ver que ya Pablo le daba like. Yo veía, otros ya están mirando, otros ya están levantando. Gente que vos conocés, ¿verdad? Y que pensás que tiene criterio, le dio like. Hay una validación ya ahí que se va dando, que tampoco no sé, no es que yo hablé contigo para ver, ¿por qué vos le diste like, Pablo? No sé yo, ¿entendés? Vos notabas nomás, eso te llamaba. Y ahí ya, esperan, pues, esto ya puede ser cierto, yo ya mismo ya decía, esto ya puede ser cierto. Entonces, todo eso acelerado genera un clima, puede generar realmente climas de opinión muy fuerte en el ámbito digital, ¿verdad? La IA no tiene emociones, pero nosotros sí. Y cuando todo el mundo va para un lado, uno se pregunta, ¿deberíamos ir para allá? De nuevo, si vos mostrás un video de cómo se robaron una urna entera en algún lugar del interior, tenés que saber primero si es real o no es real. Entonces, al fin y al cabo, la solución para la democracia viene con la participación. Hay que estar ahí, hay que ocupar las mesas, hay que ir a votar, hay que usar el sistema. Y de nuevo, los temas de ciberseguridad, de la votación electrónica, que es un mecanismo de participación democrática, quizás el más importante, también está en discusión, ¿verdad? Hay personas más expertas que yo para hablar del tema, ¿verdad? Pero es un problema. Nosotros no sabemos hoy en día qué está corriendo en esas máquinas. Ahora, no sé, me tocó en el estado de Oklahoma. Viste que en Estados Unidos cada estado es diferente. Sí, claro. Pero a mí me tocó un día de elecciones en el estado de Oklahoma. Justamente elecciones de medio término. Entonces fui a un local de votación, me facilitaron una papeleta. Mi voto fue simulado nomás porque yo era un visitante. Me acuerdo, una tarjeta así de larga era, un papel, un cartón, con las preguntas de referéndum y con el marcar mi preferencia por qué congresista, ¿ok? Bueno, y simulé yo ahí, marqué esto, marqué aquello, marqué... ¿Y en qué consistía? Esa enorme papeleta metían en una máquina muy parecida a la impresora, muy parecida al escáner. Entonces metía, pasaba y salía y te entregaba tu cartón. ¿Qué hacía la máquina? Daba una lectura al medio físico. Al medio físico, exactamente. Pero igual tenemos ahí una aparato. ¿Qué pasa si no le dio la lectura correcta, verdad? Siempre queda esa pregunta. Pero no es como acá, que vos en una pantalla tecleabas. En ese estado en concreto, la máquina consistía en un cartón que era tu voto, vos metías para que alce a la base de datos. Hay una frase muy famosa, dice, está mal pero no tan mal. Bueno, acá hay una máquina que cuenta un voto, lo emite, pero se imprime. El escrutinio es impreso. Sí, es impreso. Eso es genuinamente una victoria, digamos. Te voy a dar otra diferencia del sistema paraguayo al brasileño. En Brasil, las urnas, y por eso se llaman urnas, están en línea. No te imprime nada. Bueno. En Paraguay, yo prefiero llamarles máquina de votación, porque no están en línea. Yo no sé. Pero te puedo dar el número del experto y te va a dar una charla. ¿Vos decís que están en línea? No, yo digo que yo no sé. Yo no sé. La verdad, ¿quién sabe cómo están esas máquinas? Y los partidos, se supone porque los partidos mandan sus apoderados tecnológicos, en este caso técnicos, para verificar el asunto. Es un tema que yo desconozco, pero tengo el número del experto, te lo paso para tu próximo programa. Ok. Bueno, para ir cerrando, Pablo. Dime. Rafa, nos mencionaste algunas de las medidas que debe tomar Paraguay, pero si puedes redondear, ¿qué te parece a vos que deberíamos tener en cuenta en un país que tenemos muchas necesidades, muchas urgencias? Es difícil atender todos los temas, pero este parece ser un tema, por lo menos yo considero muy importante. ¿Qué medidas deberíamos ir tomando como país? Y después contarnos un poco qué hace Sopaya. Bueno, tenemos que hablar del tema. Definitivamente esto tiene que ser multidisciplinario. No se puede quedar en una sala de informáticos. Tenemos que empezar a pensar en la gobernanza ya personal. Después vendrán las regulaciones, pero cada uno tiene que empezar a pensar cómo está usando esto. Y bueno, y desde Sopaya justamente lo que buscamos es generar estos espacios, ¿no? Generar estos espacios de diálogo. Es la única sociedad de inteligencia artificial que hay. Hay varias organizaciones que trabajan el tema de inteligencia artificial. Hay algunas nacionales, hay algunas internacionales con capítulo local. Creo que tenemos algún valor diferenciador en ser una multidisciplinaria
con participantes de todos los rubros, básicamente. Ok, muy interesante. No es solamente para los informáticos. No es informático, nomás O sea, la gente interesada puede tenemos entrar. antropólogos, politólogos, filósofos, artistas, periodistas, economistas. Queremos estar todos, pues también hay que usar que no podemos excluir a nadie, ¿sí? Y lo que buscamos es una adopción y un desarrollo de la inteligencia artificial de una manera responsable, ética, pluralista, enfocado con la persona en el centro y para el bien común. Y ahí creo que sí estamos más o menos como solos en esa agenda, pero está bueno porque nos vamos sumando con otras instituciones donde hay agenda compartida, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahora, estamos trabajando fuertemente en divulgación, venir a eventos, decir de qué se trata, generar conciencia, empezar a hablar con la gente. También en fortalecimiento institucional, estamos haciendo alianzas con otros gremios, otros sectores que también ven esto con preocupación. Ojalá podamos dar con algún gremio de periodistas también. Y aquí cualquiera que esté interesado, por favor, sopaya.org. Ahí van a poder registrarse, ya vamos a ir tomando contacto. Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial. Digo nomás Sí. para el que quiere buscar. Muchas gracias. En las redes o en las plataformas. Y también con organizaciones internacionales. Estamos tratando de hacer una red regional que nos permita incidir donde realmente se toman las decisiones, donde se fabrican y se diseñan los modelos, donde se establecen los estándares, porque no es lo mismo recibir algo que vino afuera que participar en el diseño con nuestra propia cultura, y voy a traer la encíclica, con nuestro rostro, ¿sí? Y eso es lo que queremos tratar de hacer como organización. Bueno, muchísimas gracias, Rafa Parlado, por la visita. Efectivamente es un tema que seguramente vamos a ir discutiendo socialmente en los próximos años. La inteligencia artificial vino para quedarse y ampliarse y estar cada vez más presente. Está viendo robots que ya se compran en China para hacer compañía, ¿verdad? Sí. Parece que se prohibió eso ahora. Es que $12,000. es muy deshumanizante todo. Es complicado, es muy complicado. Por eso Pero- la gobernanza empieza desde uno. Pero por otra parte, Pablo, decís, adultos mayores, solos, Sí. a veces quién les cuida y Claro. pensar en tener un apoyo. Ahí entramos ya al tema, a los parámetros morales, éticos, Sí. ¿verdad? Lo correcto sería que un ser humano le acompañe Claro. al Sí. Señor. ¿entendés? Sí. En el ámbito laboral ni nos podemos imaginar todavía lo que va a destruir y a posibilitar. Ayer hice una entrevista acá justamente sobre este mismo tema, pero no enfocado a la democracia, sino a las organizaciones. Y yo me llevo de la charla de ayer y la de hoy una lección. Y es la siguiente. Es más, nuestro invitado de hoy lo refuerza. Que el agente de inteligencia artificial que usamos o al que acudimos es el reflejo de lo que nosotros somos. Porque nosotros somos los que le damos la instrucción de lo que queremos y hacemos la pregunta de lo que nos interesa. Y en base a las precisiones que le vamos dando, nos da un resultado. Entonces, también es una ventana de oportunidad para quien quiera hacer bien las cosas, usar esta herramienta positivamente. Me refiero a empresarios, ¿eh? Sí. Y para cerrar nomás lo que Sí, decían, lo que adelante, tenemos Rafa. que resolver ahora, nosotros como sociedad, como cultura, como organización a nivel nacional, como paraguayos y paraguayas, es a dónde vamos a ir nosotros con la inteligencia artificial. Como país, decimos. Como país, como sociedad, como unión, ¿no? Nosotros tenemos activos estratégicos interesantísimos. Por ejemplo, nosotros tenemos energía limpia. No tiene por qué ser barata, ojo. Con ser limpia ya es suficiente para ponernos en el mapa estratégico. Pero también tenemos otras fuentes de energía que no estamos usando, pero las tenemos. Claro. Y eso es algo que no hay. Hay energía mucho más barata que Paraguay en muchas partes del mundo. Pero la nuestra es limpia. Nosotros tenemos una red en la cual sería muy sencillo conectarnos. No sé por qué todavía estamos tan desconectados, pero tenemos una red donde podemos hacer alianzas muy interesantes. Y hay que aprovechar esos valores estratégicos y ponerle de nuevo nuestro rostro a esta tecnología. Brillante. Bueno, muchas gracias. Gracias, José Tomás, por la compañía de todas las semanas. La inteligencia artificial. Otra manera de ir abordando este tema es esta. Discutiendo públicamente y dando a conocer, porque la verdad que nadie puede jactarse de saber mucho de esto. Aparte de los especialistas, nadie puede jactarse. Yo creo que estamos muy rezagados y es casi una obligación cívica hoy hablar de este tema que nos trajo el doctor José Tomás Sánchez junto a la gente de MF Economía e Inversiones. Gracias por la compañía. Nos reencontramos en una próxima emisión. Esto fue Política a Mil.
claves para entender el escenario político y su impacto en el clima de negocios y las instituciones. Encontranos en las plataformas digitales de MF Economía e Inversiones. Política a 1000. Contexto, análisis y perspectiva.